No son tan vistosos ni tan corpulentos como un lince o un elefante, pero los animales polinizadores, esenciales para la biodiversidad y para nuestra salud, también están en riesgo de extinción. Cerca de un 90% de las plantas que producen flores son polinizadas por animales. Dependen de ellos para la producción de semillas y, por tanto, para mantener su ciclo biológico. A su vez, nuestro consumo de frutas y verduras como almendras, calabacines o cerezas está a merced de estos mensajeros del polen. De hecho, se estima que el 75% de los cultivos más importantes para la alimentación humana necesitan en mayor o menor grado la polinización animal. Y según datos de Greenpeace, la polinización por insectos en España tiene un impacto económico de unos 2.400 millones de euros anuales. La cantidad y diversidad de los polinizadores decrece cada año debido a la actividad humana. Su declive amenaza la seguridad alimentaria, la salud humana y la agricultura sostenible. Se trata de una extinción lenta y silenciosa con consecuencias que podrían ser muy graves. Soy Carmen Guerrero y esto es Ciencia para Leer. Ciencia. 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 Ciencia para Leer. Un podcast con las voces del CSIC. Los principales mensajeros del polen son los insectos, pero este valioso trabajo lo llevan también a cabo otros animales, como aves, mamíferos y reptiles. De las causas y consecuencias de su declive y de las estrategias para promover su conservación, hablamos hoy con Ana Traveset, investigadora del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y autora de La crisis de los polinizadores, un libro de la colección ¿Qué sabemos de?, editada por el CSIC y Catarata. Ana, muchas gracias por venir desde Mallorca para hablar de estos seres vivos tan discretos como relevantes. Un placer estar aquí. ¿En qué consiste el proceso de polinización? Bueno, la polinización es el proceso mediante el cual el polen es transferido desde la parte masculina de una flor, el estambre en el que se encuentran las anteras, hasta la parte femenina, el estigma, que es la parte superior del pistilo, de la misma flor o de otra flor, permitiendo así la fecundación y la formación de semillas y frutos. Este proceso puede ocurrir gracias a agentes bióticos, animales invertebrados como insectos, y también vertebrados como aves, mamíferos y reptiles, o mediante agentes abióticos como el viento o el agua. ¿Y por qué son tan importantes los polinizadores? Cerca de un 90% de las especies con flores, las que llamamos angiospermas, dependen total o parcialmente de animales para producir semillas. Sin polinizadores, su ciclo vital de todas estas plantas se interrumpe, afectando la regeneración de comunidades vegetales. Estos animales, además, actúan como conectores ecológicos al sostener redes tróficas más amplias. Por ejemplo, constituyen el alimento de otros animales, muchos de ellos vertebrados, como aves, reptiles, mamíferos, y llevan desempeñando un papel ecológico fundamental en los ecosistemas desde hace más de 150 millones de años. Explicas que los transportistas del polen son muchos y muy diversos, y me gustaría que me contaras qué especies desarrollan esta función tan esencial. Bueno, las abejas son sin duda los principales polinizadores, pero existen muchas otras especies de insectos que también realizan esta función. Entre ellas encontramos los sírfidos, que son unos dípteros que se asemejan mucho a las abejas, y las mariposas, tanto diurnas como las nocturnas, o sea, las polillas. Además, también hay escarabajos florícolas, avispas florícolas, pero aparte, esta tarea también la realizan muchas especies de vertebrados, especialmente aves, como los colibríes, pero muchos otros más, y también un buen número de reptiles, como lagartijas, geckos, ¿no?, las salamanquesas, muy importantes sobre todo en las islas, y también mamíferos, sobre todo los murciélagos en zonas tropicales, y otros no voladores como lémures, jinetas, garduñas, musarañas, zarigüeyas. Vamos a ir escuchando y conociendo a algunos de los protagonistas de la polinización. Esto que está sonando es un ejemplar de la esfinge colibrí, una especie de mariposa. En la portada del libro, Ana, aparece un primer plano de una mariposa libando una flor, que además creo que es una foto tuya. ¿Por qué elegiste esta imagen, Ana? Por un lado, para reivindicar su papel como polinizador efectivo. Durante mucho tiempo se ha considerado que las mariposas no eran efectivas, sobre todo por transportar menos polen que las abejas y por visitar las flores con una frecuencia menor que estas.
plantas. Sin embargo, un número creciente de estudios ha revelado que las mariposas pueden ser tan eficaces como las abejas en la polinización de numerosas especies de plantas. Y además destacan por su capacidad para transportar polen entre flores a mayores distancias que otros polinizadores, incluidas las abejas, lo que contribuye a reducir la probabilidad de endogamia dentro de una misma población. Y la segunda razón es que esta foto la tomé en la isla de Santiago, en Galápagos, donde llevo trabajando muchos años, y me quedé satisfecha de la foto, dado que no es fácil tomar buenas fotos de mariposas. Eso te iba a decir, estando porque cerca. es que parece posado. No robado Sí. esto. No, pues bueno, esta se quedó ahí tranquilita. Es una mariposa, bueno, preciosa, se llama Agraulis vanillae y el nombre común es espejito. Sí. ¿Y qué tiene de especial la esfinge colibrí, esta que escuchábamos en el sonido, en el zumbido? Sí, esta es una que tenemos aquí, fantástica también. Se trata de una polilla que, a diferencia de la mayoría de las polillas de esfinge, que son nocturnas, esta es activa durante el día, especialmente en horas de sol. Se mantiene suspendida en el aire mientras liba el néctar de las flores con su larga trompa, se llama la probóscide, de modo similar a un colibrí. Puede vivir hasta 4 meses, lo que es considerable para una mariposa, y también se sabe que son capaces de recordar qué flores ya han visitado, lo que les permite optimizar su consumo de energía. Aquí está un escarabajo. Hay una especie que se llama Oxytirea funesta, ¿verdad? Porque hay escarabajos también polinizadores, nos has explicado. Lo que pasa es que no sé muy bien dónde están y qué función cumplen dentro de la polinización. Tiene esta especie en concreto una amplia distribución en el paleártico, o sea, en Europa central y meridional. También llega a Canarias, al Magreb, Oriente Medio. Y es uno de los coleópteros, escarabajos visitantes de flores más frecuentes en la península ibérica y en Baleares. Visita muchas especies de plantas. Sobre todo lo encontramos en prados, aunque también encuentra en arbustos y en árboles. Y al volar hace un ruido parecido al de la abeja de la miel. ¿Y cómo se organizan las especies de polinizadores? Porque, a ver, puede ser una pregunta un poco prosaica, pero al final, ¿cómo hacen? ¿Se reparten las plantas, los territorios? ¿Tú aquí, yo allí? ¿Cómo hacen? Sí, bueno, hay especies muy generalistas que se alimentan de una gran diversidad de plantas y hay otros muy especialistas que solamente los encontramos en una o en unas pocas especies de plantas. Luego, dentro de una misma especie de planta, hay polinizadores que se pueden alimentar de distintas maneras. Bueno, pueden ir en diferentes tiempos del día, pero también pueden ir a diferentes partes de la flor. Ese sonido lo hemos escuchado un montón de veces porque es el zumbido de una abeja de la miel en su tarea frenética de recolección. Ana, ¿por qué las abejas son las polinizadoras por excelencia? Bueno, porque son el único grupo en el que tanto los adultos como las larvas tienen una alta dependencia de los recursos florales. Y en el libro hablas de polinizadores domesticados. ¿Cuáles son y para qué se utilizan, Ana? Bueno, los polinizadores domesticados por los seres humanos son los gestionados de manera similar a una explotación ganadera, ¿no? Con el objetivo de obtener productos melíferos o garantizar la polinización de cultivos específicos. Los servicios de polinización que brindan de forma eficiente ayudan a incrementar la producción de alimentos y favorecen la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Y bueno, aparte de la abeja de la miel que hemos escuchado, es la más conocida. Otras especies son los abejorros del género Bombus, las abejas albañil del género Osmia y las abejas cortadoras de hojas del género Megachile. Y adviertes que, bueno, son muy útiles, como acabas de describir, pero que también pueden plantear riesgos a nivel global. ¿Por qué? O si su uso, imagino que es abusivo. O... Cuando es abusivo, sí, ¿no? Y sobre todo al introducir, por ejemplo, colmenas y un exceso de colmenas en espacios naturales, pues tiene un riesgo elevado
dado que en el caso de la abeja de la miel se trata de miles de individuos, ¿no? Una colmena sana puede albergar entre 20.000 y 80.000 individuos de abejas. Por un lado, por tanto, hay una competencia por los recursos con los polinizadores nativos, ¿no? Por otro, hay un riesgo también en la transmisión de patógenos. Cuando se introducen estas colmenas, que tú las puedes mover de un sitio a otro, incluso entre países, pues está el riesgo de transmisión de parásitos, hongos, bacterias, virus. Hemos hablado de mariposas, de abejas, de escarabajos. Hay otros muchos insectos que polinizan que también nos has descrito. También nos has contado que animales vertebrados también polinizan. Y leyendo tu libro me ha sorprendido la foto de un murciélago con la lengua fuera, ahí en plena polinización. Yo nunca hubiera dicho que un murciélago puede ser importante en esta labor. Sí. Los murciélagos que tienen tanta mala fama son polinizadores, bueno, no todos, pero una gran parte de ellos son polinizadores importantes en una gran variedad de entornos y desempeñan un papel vital en la polinización de plantas cultivadas también, ¿no? Por ejemplo, el ágave en las zonas desérticas de México es principalmente polinizado por murciélagos. Entonces, bueno, con la expansión de las actividades humanas en áreas de selva tropical, pues el futuro de los murciélagos no es muy alentador, desgraciadamente. Esto es un paisaje sonoro titulado Abejas versus abejorros. Esta pieza, igual que el resto de sonidos que hemos oído, están recogidos en brunciments, que significa zumbidos, y es una guía sonora de los polinizadores de las Islas Baleares que Ana, junto con un equipo de ilustradores, investigadores y músicos, publicaron en 2022. Ana, ¿para qué se usan los paisajes sonoros en investigación? Para monitorear la biodiversidad, evaluar el estado ecológico de los ecosistemas y estudiar el impacto del ruido humano sobre la fauna, ¿no? Permiten detectar especies a partir de sus vocalizaciones, analizar cambios en la salud ambiental y entender el comportamiento animal sin métodos invasivos. También se aplican en estudios sobre la percepción humana del entorno y en la conservación de patrimonios bioculturales, integrando ciencia, tecnología y saberes locales. Y está muy en auge esta técnica. Además de para acompañarnos, ¿no? Porque parece como que También te traslada, ¿no?, este sonido a un entorno bucólico. Nos acerca a la naturaleza, eso siempre está bien. Sí. Uno de los problemas que es, de los que alertas, ¿no?, es justo la falta de datos sobre polinizadores. No sé con qué información contáis y cómo la recogéis. Bueno, existe una falta de estimaciones a gran escala sobre cómo el cambio global afecta a la distribución de los insectos polinizadores, ¿no? Esto es lo más importante, dada la urgencia que tenemos y el cambio global que estamos sufriendo. La información actual que tenemos proviene principalmente de estudios de campo a corto plazo, casi todos son estudios de menos de 5 años, y en pocas ubicaciones. Entonces es difícil también hacer predicciones de lo que está pasando y de lo que va a pasar para muchas especies. También el estado de conservación de muchísimas especies no la sabemos porque simplemente no se han estudiado así a nivel específico. A nivel global solo existen datos generales sobre diversidad y composición de especies. Y, como digo, no son suficientes para detectar deficiencias en la polinización o establecer objetivos estratégicos internacionales, ¿no?, como los de la Convención de Diversidad Biológica. Hablábamos al inicio de que la acción humana está mermando las poblaciones de polinizadores, y tú lo has repetido también, y me gustaría que nos comentases qué factores influyen sobre esa abundancia y diversidad que ahora mismo está tan amenazada. La pérdida de hábitat, el uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas y también las especies invasoras y el cambio climático. Eso es porque también has mencionado el cambio climático. Entiendo que el aumento de la temperatura y la reducción de acceso a fuentes de agua y alimentación es lo que principalmente impacta en estas especies. Por un lado, se producen cambios en la fenología de las especies, tanto de plantas como de animales, en este caso de los polinizadores, y entonces esto puede provocar un desajuste temporal, ¿no?, que florezcan, por ejemplo, las plantas antes de que emerjan los insectos, o al revés. Por otro lado, pueden haber también desplazamientos en las áreas de distribución de las especies, ¿no?
A la subida de la temperatura, en las plantas los polinizadores se van desplazando hasta altitudes más elevadas, no lo hacen al mismo ritmo, entonces hay desajustes espaciales y tampoco se encuentran las plantas con los polinizadores. Y además el aumento de la temperatura afecta de forma directa sobre la actividad de forrajeo, ¿no?, de la búsqueda de flores por parte de los polinizadores. Se ha visto que también les afecta al tamaño corporal. Con el aumento de la temperatura parece que cada vez los insectos son de menor tamaño y también afecta su longevidad. Y bueno, y también ¿no?, desde el punto de vista vegetal también afecta la calidad de los recursos. Es también importante tener en cuenta que el cambio climático no influye sobre las especies de forma independiente, sino que también actúa junto con otros componentes del cambio global, como la pérdida, fragmentación del hábitat, las invasiones, ¿no? Entonces hay efectos sinérgicos entre estos factores. ¿Y qué papel tiene la agricultura en todo esto? Por lo menos en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones, porque hemos visto que el uso intensivo y abusivo puede afectar a las poblaciones, pero quizá la agricultura también puede ser parte de la solución, no sé. Por ejemplo, pues mejorar la heterogeneidad del paisaje. Se ha visto que es bueno para los polinizadores, ¿no? Paisajes heterogéneos con diversidad de hábitats y de plantas sostienen una mayor biodiversidad de polinizadores que los homogéneos. Después también favorecer hábitats de nidificación. Rotar y diversificar los cultivos también se ha demostrado que permite que haya una mayor diversidad de polinizadores. Dejar el suelo sin labrar entre los árboles, permitiendo que la vegetación se establezca de manera natural y forme una cubierta vegetal. Se produjo una extraña quietud. Los pájaros, por ejemplo, ¿dónde se habían ido? Mucha gente hablaba de ellos, confusa y preocupada. Los corrales estaban vacíos, las pocas aves que se veían se hallaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces. En las madrugadas que antaño fueron perturbadas por el coro de gorriones, golondrinas, palomos, arrendajos y petirrojos y otra multitud de gorjeos, no se percibía un solo rumor. Solo el silencio se extendía sobre los campos, los bosques y las marismas. Este es un extracto de las páginas iniciales de Primavera Silenciosa, el libro que Rachel Carson publicó en 1962, donde advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, incluidos los polinizadores, y responsabilizaba a la industria química de la creciente contaminación. Ana, ¿qué supuso este libro para la comunidad científica y, bueno, imagino que también para la sociedad en general tuvo un gran impacto? Marcó, de hecho, un punto de inflexión en la toma de conciencia sobre la necesidad de conservar estos insectos. En el libro, esta gran científica, valiente, advertía sobre los riesgos que implican ciertos compuestos químicos para los insectos en general y de forma destacada para los polinizadores. Ya entonces señalaba que la humanidad depende más de los polinizadores silvestres de lo que solemos imaginar. Sin embargo, a pesar de su impacto, ¿no?, del impacto del libro, no fue hasta mediados de la década de los 90 cuando comenzó a aumentar de forma significativa la preocupación, tanto en la sociedad como entre los científicos, por la pérdida de estos animales, ¿no?, de los polinizadores. Y también destacas que es un poco paradójico que en realidad también esta parte de tomar conciencia de la importancia de los polinizadores pasa un poco inadvertido por el sector agrícola, por los profesionales agricultores. ¿A qué se debe esto? Pues muchos agricultores están acostumbrados a alquilar colmenas de Apis mellifera, lo que ha creado la percepción de que los servicios de polinización pueden comprarse y son reemplazables, ¿no? Esto invisibiliza el papel crucial que juegan los polinizadores silvestres. En muchas regiones, los programas de extensión agrícola no incluyen formación sobre ecología de polinizadores y la investigación científica sobre polinizadores silvestres no siempre llega de forma clara y práctica a quienes trabajan en el campo, ¿no?, como los agricultores. Además, muchos de ellos, también presionados por el mercado o por condiciones económicas difíciles, priorizan prácticas intensivas, como el uso de agroquímicos o monocultivos, que afectan negativamente a los polinizadores. Y a menudo se percibe la biodiversidad como algo ajeno a la productividad agrícola, cuando en realidad los polinizadores silvestres son aliados clave, ¿no?
Y bueno, la conservación de hábitats o el manejo sostenible se ve a menudo por ellos como un lujo o una carga en lugar de verlo como una inversión a largo plazo, que es lo que es. Justo te iba a preguntar por el papel de los gestores y gestoras políticos, ¿no? El papel de los gobiernos, porque como que has dado ahí en la clave, ¿no? En ver las medidas como un gasto y no como una inversión. Sí, fue a partir del informe del IPBES, ¿no? El panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que apareció en 2016. A partir de ahí los gobiernos empezaron a fomentar acciones políticas instando a la protección de los polinizadores. O sea, hace esto solamente 9 años, ¿no? Entonces, gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas y la Unión Europea respondieron integrando la conservación de los polinizadores en sus políticas de biodiversidad y agricultura, subrayando la importancia de mantener estos servicios de polinización para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, medidas políticas que se recomiendan para la conservación son básicamente de 4 tipos. Hay que reducir los riesgos. En segundo lugar, hay que promover una agricultura sostenible. En tercer lugar, hay que proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y en cuarto lugar, hay que incrementar el conocimiento y promover la investigación. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ana, llevas más de 30 años trabajando como ecóloga y has recibido varios premios por tu trayectoria científica. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la ciencia? ¿Por qué decidiste dedicarte a la investigación del medio ambiente, a hacerte ecóloga? Sí, bueno, desde pequeña me gustó mucho la asignatura de biología, me parecía apasionante y bueno, creo que nació porque estuve muy en contacto directo con la naturaleza, ¿no? Soy de un pueblito pequeño del Prepirineo y tenía la naturaleza justo detrás de casa. Y después ya en la carrera, una vez escogí biología, pues también asistiendo a las clases de ecología que impartía el profesor Ramón Margalef, que es el padre de la ecología en este país, tuve claro que era lo que más me gustaba. Y a partir de entonces tuve claro que también quería hacer un doctorado. Me fui a Estados Unidos a hacerlo y bueno, me dediqué a la investigación ecológica, concretamente a las interacciones ecológicas entre especies, que es un componente esencial de la biodiversidad. Y bueno, me siento muy afortunada por haber podido dedicar mi vida profesional a ello, ¿no? La contraportada. Ahora me gustaría pedirte que resumas tu libro y nos digas en un minuto qué se van a encontrar las personas que lo quieran leer. Bueno, el libro es una obra de divulgación basada en evidencia científica sobre el declive de los polinizadores. Recoge y sintetiza información, tanto reciente como consolidada, sobre diversos aspectos de estos animales. Además de abordar su relevancia ecológica, evolutiva y económica, el libro profundiza en las causas de su declive y en las consecuencias que esto implica para el funcionamiento de los ecosistemas y la seguridad alimentaria. También se presentan los métodos para su estudio y las estrategias para fomentar su conservación. El capítulo final creo que puede resultar especialmente interesante, ya que se centra en cómo la sociedad percibe esta crisis y qué puede hacer al respecto. En él se analiza el papel clave de los medios de comunicación, la ciencia ciudadana, la educación formal, los espacios naturales protegidos y la propia ciudadanía en la conservación de estos organismos fundamentales. Ana Traveset, investigadora del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y autora del libro La crisis de los polinizadores. Muchas gracias por enseñarnos la imprescindible labor de los transportistas del polen, como los llamas. Ha sido un placer. Y nos despedimos a ritmo de zumbido de abejas, porque los polinizadores también sirven para crear piezas musicales como esta, titulada Melífera de Jansky. En la producción ha estado Erika Delgado y Yaisa González, en las locuciones Laura Hiera y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. Rum.
No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.